Hijos, ¿lo conocen? No, profesor. ¿No? Ya está. Sí, No, ingeniero. Sí, unos no, unos sí, ya. No hay ningún problema, para eso estamos, para que yo les enseñe. Yo voy a utilizar mucho el Menti, mucho, 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 especialmente como les dije, para que ustedes me incorporen ideas. Y ahorita que me han hablado, datos interesantes, y vamos a ir conversando. Y es una forma muy bonita, esta forma del Mentimeter, de Cloud. Sí que es lo que me gustó. Miren, ustedes abran una pestaña y pongan acá Mentimeter. ¿Sí? Por favor, pongan así. Denle Enter. Y vayan a donde dice Join a Presentation. Mentimeter Join a Presentation. ¿Sí? A ver, hijos, me avisan cuando ya estén ahí. Un momento, profesor. Ya, normal. Ya, Ya, hijos. profesor. Ya está, excelente. Y le dan clic, ¿ya? Y les va a salir ahí para que ustedes pongan un pin. Y yo siempre les voy a mostrar un pin acá. Ustedes van a ver, a ver. Ahí está. El código se está generando. Ya está. ¿Ven el código? Sí, profesor. Sí. 694807. Igual lo voy a poner en el chat, ¿sí? O lo voy a poner en el chat. Ya está. Ese código pónganlo acá. Yo también lo voy a poner. Y pongan submit. Ya, profesor. Ya, y empiecen a escribir y pongan ahí sus palabras. Sí, lo que ustedes crean. Escriban. ¿Cómo cuida, cómo se cuida un bosque? Profesor, aparece la opción de esta pregunta no está abierta a votación. ¿Ya está? Wow. Ya, Tiene que abrirlo. ya, esperen, esperen. Sí. Dios mío, hay que estar con candadito. Ya está. Ya, hijos, a ver. Sí, ahora sí les funciona. Todavía no. Aún no, ingeniero. Ya, ya, hijos, espéreme un ratito. Uy, ahora qué pasa. Voy a poner otro. A ver, un rato. Mejor. Tipo cloud. Ya está. Ya está. Ya, este es el nuevo código, hijos. A ver. Ya, a ver. Empiecen a poner sus... A ver, hijos, sus aportes.
Profesor, disculpe, no me parece dónde poner el código. Ya, a ver, acá, donde dice Entimeter Join and Presentation, ¿sí? Ahí le das clic y te va a aparecer acá para que pongas el código. Entonces, pongan el código, que es 387087. Y pongan, por ejemplo, yo voy a poner, ¿cómo se cuida un bosque? Ahorita acaban de hablar de datos de la metodología, ¿ya? Voy a poner. Ya está, ahí está. Ese es mi aporte. Datos de la metodología, ya puse. ¿Quién más? A ver. Muy bien. Reforestación, evitando la contaminación, evitando la tala ilegal. Muy bien. ¿Qué más? Somos como 40 y tantos personas. Tengo que ver conciencia, cultivando, conservándola. Muy bien. Sin tala. Ah, ya no tengo que talar, pero la minería no se puede detener. Conciencia, me gusta. Mucha gestión, gestión de recursos. No dañando su suelo. Ya está. Excelente. Qué bonito, ¿no? Así se genera todo esto. Concientizar. Hay una palabra clave también. A ver, ¿qué más? Monitoreo, diseñando proyectos, Eso me gusta, educación, evitando tala ilegal. Conciencia, sin residuos comunes. Muy bien. Qué interesante, ¿no? Fomentando reforestación, apoyando a ONGs ambientales. Ya está. Y yo les pregunto algo, hijos, a ustedes. Para que se pueda concientizar esto en el medio, ¿no? Para que yo pueda concientizar y pueda gestionar, pueda ayudar y pueda aplicar todo lo que me están haciendo acá fomentar, ¿qué tengo que conocer del bosque? ¿Qué especies habitan allí? Ahí está, Sus qué especies. especies, sus relaciones, Su biodiversidad. su biodiversidad, su ecosistema, Su muy bien, fauna Los endémica. ríos. Su fauna flora endémica. su flora, muy bien. ¿Y cómo se llama Tipo de todo esto? clima. Tipo de clima, excelente, porque todo eso están aprendiendo ustedes, ¿no? ¿Cómo se llama todo eso? A todo ese conjunto de todo eso. Hace rato también lo he dicho. ¿Cómo se llama? Datos. Datos. Y un sinónimo, información. Información. Si yo no conozco ese lugar, si yo no sé cómo funciona, si yo no sé cuánto es la cantidad de área arbórea de ese lugar, sencillamente estoy yendo con los ojos cerrados a combatir a un enemigo, ¿sí? Y él va a seguir deforestando y yo voy a seguir tratando de detenerlo. Y es lo que pasa en el Perú, y es lo que pasa en los diferentes tipos de planes y organizaciones, que al momento de levantar una información no lo hacen bien. Y en SIC, ¿y para qué sirven los SIC? Es para eso, para levantar información. Levantar información geoespacial, en la cual nosotros la podemos proyectar. Y muy bien que ustedes han puesto acá todo, porque todo esto vamos a lograrlo. Sencillamente le voy a tomar una captura de pantalla y lo voy a llevar acá y lo voy a poner, porque ese es el aporte de ustedes. Este es su aporte de ustedes. Y todo esto se va a lograr y vamos a generar esta conciencia, vamos a generar, fomentar la reforestación, siempre y cuando entendamos esto. Miren, acá ustedes pueden ver 2014 al 2015, cuánto ha sido afectado la deforestación. Y estas son fotos satelitales, en la cual yo les diré, pero yo tengo que sacar datos. Profesor, acá yo cualitativamente observando puedo decir, sí, se ve la deforestación, pero cuantitativamente, ¿cuánto es?
¿Cómo yo explico eso? ¿Cómo yo digo, cuando exponga, ¿saben qué? Se está perdiendo una parte de la selva. Y levanta a alguien, ¿no?, la mano y les dice, ¿cuántas hectáreas, ingeniero ambiental? Ah, no, a ver, ahí está pues ese cachito, se está perdiendo. Entonces, la forma como uno se está expresando, ese cachito, esa parte, o si no, lo típico, que no lo está viendo. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿para qué sirve un sistema de información, ¿no?, geográfico? Para que de alguna manera nosotros agarremos y empecemos a analizar el área y digamos, se está perdiendo en un año el 30% de esta zona. Y eso es alarmante, porque el 30% es mucho. Son árboles que sencillamente, otra información, que se tardan más de 300 a 400 años en crecer y en establecerse, la altura que tiene. ¿Cómo yo voy a destruir un bosque que se demora todo ese tiempo? Son como 3 a 4 vidas. Y al decirles cuánto se está perdiendo el 30%, ya es algo llamativo y concientizo a las personas. Por eso dice y concientizar. Ustedes lo han puesto, ahí está, concientizo. Y cuando concientizo, empiezo a parar un poco la mano. Y la gente de acá ya no se deja llevar por los corruptos que les dan plata a los mineros ilegales. Porque acá es difícil accesar. Me contaba cuando yo estudié la maestría en gestión, que sencillamente me enseñó a mí la fiscal del ambiente, la doctora Zúñiga. Y en ese tiempo ellos hacían intervenciones a la selva. Y en la selva la gente, como vive de la minería, los esperaban así como revolucionarios, les ponían trancas y hasta los amenazaban con asesinarlos. Entonces, obvio, ¿cómo yo puedo concientizar a la persona? Y eso también es difícil. ¿Cómo yo puedo hacer que ella piense y se dé cuenta de que no podemos estar destruyendo el bosque mientras los otros le están dando dinero? Es algo muy difícil. Pero nosotros como ingenieros ambientales utilizamos estas armas del SIC para poder de alguna manera identificar esto y saber. ¿Vale, hijos? ¿Se entendió la idea? Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. Profesor, ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda por ahí si tienen? quería comentar acerca de lo que estaba hablando, de que Sí. sí es necesario concientizar, pero en la realidad es que son muchas familias que, bueno, en el caso de Madre de Dios, van en busca de trabajo y según lo que yo he escuchado es que mayormente se van a extracción de minerales y que es el Orenay porque se vienen migran de diferentes departamentos del Perú. Incluso escuché que era desde Piura. Incluso, Ya. entonces creo que también se debería fomentar otra manera de ingreso de trabajo, pero que sea bien remunerado, porque a veces cuando hay falta de trabajo en un departamento, ¿qué hacen las familias? Al ver que su sustento económico no es bueno, tratan de buscar, porque yo considero que son muchos factores. Claro, y está muy bien. Y tienes toda la razón, hija. Y yo digo lo mismo. La gente migra y la gente busca oportunidad o dinero sencillamente porque no hay desarrollo en su zona. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero vuelvo a repetir, ¿eso quién lo sabe? Ahorita, por ejemplo, esto yo no sabía de Trujillo, y gracias, hija, por haberme dicho, ¿no? Bueno, no, y otras zonas capaz del Perú también que deben haber, porque sencillamente no se crea información, no se levanta información. Es decir, vemos a los factores, como dices, que eso es información de una forma muy simple. Decimos, ah, ya, están contaminando, ya, entonces ese es el único factor, contaminación. Pero no vemos que capaz la gente es pobre, capaz la gente es analfabeta, capaz la gente sencillamente no es tanto una conciencia, sino es que no conocen. Y si no conocen, ¿cómo van a querer eso al ambiente? ¿Cómo van a saber que ese es un árbol que se demora tantos años como lo estoy comentando acá? Entonces, eso es muy importante. Y aunque ustedes no crean, los SIC, los sistemas de información geográfica, nosotros podríamos crear un mapa para ver la cantidad de personas, así como el COVID, así un mapa en donde se vea cuánto es la cantidad de, de personas que no consiguen trabajo. Y con colores, ¿no? Rojo que sea crítico, azul, todo, y verde que sea normal, así. Entonces el rojo llama la atención y trabajar con esos lugares, con esas provincias. Pero esa información no se da, no, la gente no la maneja.
Porque vuelvo a repetir, no saben levantar información, no utilizan las herramientas que están. Y por eso les digo, esta arma, que son los sistemas de información geográfica, a ustedes les va a ayudar un montón. Yo les puedo decir que un ingeniero ambiental sin SIC es sencillamente alguien sin información. Y sin información no puedes resolver nada. Es como un carpintero sin su martillo. Muy, muy, muy importante. ¿Vale? Entonces, esto para comenzar, y gracias, hija, por tu comentario, y es verdad, es así, de terrible, hay muchas cosas más que podríamos estar hablando, pero esto es parte. Bueno, siguiendo con la idea, hablamos de cartografía, ¿no? La cartografía no es más que un lenguaje, ¿sí? Pongámosle gráfico, que se hace frente a lo que es el terreno o el territorio, ¿sí? Etimológicamente, cartografía viene de dos palabras, mejor dicho, de dos idiomas, ¿sí? Carto, que es carte, ¿sí? Que en sí es mapa en francés, y grafía, que ya viene pues, ¿no? del latín, ¿no? Que es dibujo, ¿no? Se me equivoco del inglés, pero... Entonces, es hacer mapas de una forma que uno lo dibuja el mapa, pero esos mapas son dibujados poco a poco. En esos tiempos, todavía pongámonos para atrás, la cartografía se utilizaba todo para ver los mapas de los barcos, los lugares donde se iban a estacionar, las rutas, ¿no? de la economía cuando hacían las exportaciones, importaciones, o etc. y etc. Entonces, por eso yo este mapa lo dibujo de una manera muy simple. Sí, justo quería que trabajemos acá con el Menti también, pero bueno, se está pasando un poco el tiempo para hacerlo más rápido. Y esto lo voy a poner acá abajo para que... ¿no? Entonces, sencillamente, lo que pasa es que la cartografía es el comienzo de todo, ¿sí? Las personas antiguas empezaron a dibujar sus rutas, a dibujar los mapas, a dibujar las limitaciones, a dibujar poco a poco por dónde tenían que ir y cuáles eran los lugares accesibles. ¿Sí? Pero nada a nivel ambiental, siempre a favor del ser humano, siempre comenzó así, todo comienza así. Por eso es algo muy simple, esto es un mapa climatológico que lo han hecho de una forma cartográfica. Ahora, viene lo que son los sistemas de información geográfica después. Tanto evolucionando la cartografía, ya los dibujos ya no eran tan sustentables o sostenibles, podríamos decir. Hace rato hemos hablado de información. Su compañera me dijo que hay pobreza, no hay oportunidad de trabajo, y la información fue aumentando, y podemos poner más información, pero sencillamente esa información no podía ser de alguna manera desarrollada o trabajada fácilmente, ¿sí? Tenía que esa información acumularse o acopiarse, es decir, hacer varios mapas, ¿no? Y empezar a hacer relaciones. Pero en esos momentos, en los 2000 o en los 99, ya la computación empezó pues, a salir adelante. Y las computadoras empezaron a captar todos esos datos en grandes y reservarlos, pues, ¿no? En esos gigabytes, megabytes, terabytes, en todos esos discos duros. Y se podía ya trabajar a otro nivel. Se podía obtener mayor cantidad de... Hijos, espérenme un rato, discúlpenme, por favor. Hijos, discúlpenme. ¿Están todavía por ahí? ¿No me han dejado? Sí, profe. Sí, ya está. Sí, profe. Entonces, Sí, seguimos profe. con la idea. Entonces, toda esta información cartográfica, todos estos mapas que se generaban, ya empezaron ya a aumentar de alguna manera de robustez. Y como les dije, los computadores pues empezaron a obtener toda esa data. Podías guardarlo ahí. Poco a poco fue aumentando toda la tecnología y fue aumentando más. Por eso dice que de alguna manera el SIC es un sistema completo,
formó por componentes en lo que es la persona capacitada, los datos espaciales, la parte descriptiva, los métodos analíticos, el hardware y el software. ¿Sí? Entonces ya la computadora fue algo que revolucionó a lo que es la cartografía. Y la tomó a la cartografía y le dijo, bueno, va a ser ahora un sistema de información geográfica. Es decir, la cartografía está dentro de lo que son los SIG. Nosotros utilizamos a la cartografía como las diferentes capas para poder entender todo un desarrollo y más que todo desarrollo, comprender a la naturaleza con esa diversificación de variables. Como ahorita lo dijo su compañera. Profesor, son muchos factores. Tienes mucha razón. Todos esos factores nosotros podemos analizarlo en un SIG. Solo en un simple mapa con diferentes capas, que son las diferentes variables o factores o criterios. Por eso, si ustedes se dan cuenta, este mapa, en comparación del mapa que les he mostrado, el primero es algo más simple, nomás, ¿no? Dices, el azul es una zona de friaje, bueno, ¿no? De los climas son estos mapas. Acá es costa un poquito más caluroso, acá es un poco más húmedo, todo. En cambio, ya acá tiene otro tipo de diversificación, no solamente habla de las zonas o de los climas simplemente, habla ya de las temperaturas, ya también de la parte bioclimática, ya son dos factores, por eso es una entrada, ¿sí? Es un cuadro de doble entrada. Ya estoy poniendo dos factores, mientras acá solamente hablo de un factor nada más. Y en el SIG puedo aplicar hasta 4 o 5 factores en un mapa. Puedo hacer estadísticas, puedo hacer divisiones estándar, puedo unir, puedo hacer todo lo que es la estadística multivariada. ¿Vale, hijos? Y eso es muy importante. Bueno, eso ya lo van a desarrollar en SIG 2 y en Ecología del Paisaje cuando ya les enseñe. Pero todo esto se puede hacer. ¿Para qué? Para analizar todos los factores y al final tomar una decisión inteligente y ver en sí cuál es el problema, cuál es el factor principal. Que si yo arreglo ese factor, todo lo demás se arregla. ¿Vale? Entonces, teniendo ya esa idea, me podrán decir, ¿qué es un SIG, hijos? El sistema de información geográfica. Ya, pero vamos, un concepto. Donde se reúnen todas las características y datos de un mapa. De una zona, no un mapa. La obtención es el mapa. ¿Sí? Ya. Donde se reúne todas las características o todos los datos de una zona geográfica. Muy bien, ¿qué más? Una herramienta que nos permite analizar datos. Ya, muy bien, analizar datos, pero vamos, de una zona geográfica, lograr su ubicación. ¿Para qué? ¿Mediante qué vamos nosotros a analizar esos datos? ¿Qué vamos a hacer después con esos datos? ¿Qué se hace en las computadoras? ¿Qué se hace en el Excel? ¿Qué se hace? Hace rato lo Se acabo de procesa decir. información. Se procesa información, muy bien. Entonces, es todo un conjunto de datos de una zona geográfica en donde se procesa la información. ¿Para qué? Para tomar decisiones adecuadas. Para tomar Para decisiones obtener un adecuadas, resultado. para obtener un resultado. ¿Y ese resultado cómo se llama? Ahorita les acabo de mostrar. Es ¿qué obtengo? Gráfico. Un mapa, un gráfico, excelente, un mapa, una gráfica. Y con ese mapa tomo decisiones, porque me está dando la información que yo necesito de ese lugar, frente al problema que se esté embargando. Muy bien, hijos, ¿no es? Salió un concepto de parte de nosotros. Anótenlo, porque quién sabe, este concepto yo lo pongo en el examen y ustedes lo tienen que mandar verdadero, ¿vale? Entonces, todo lo que yo especialmente los exámenes, yo tomo de lo que hablo, chicos. ¿Sí? Tomo de lo que hablo. Si se dan cuenta. Ya van a ver poco a poco. No, es decir, les daré bibliografía, todo, pero tomo mucho de lo que hablo, de los ejemplos que explico acá. ¿Vale? Entonces, sigamos. Entonces ahí viene, ¿no? Dice, un SIG es un conjunto de software, hardware, diseñados específicamente para la adquisición, mantenimiento y uso de datos cartográficos. ¿Sí? En sí es eso, de una forma gruesa, pero para un ingeniero ambiental no solamente es procesar los datos en un hardware o un software, ¿sí?
sino que también es crear este mapa y sencillamente gestionarlo en bien o en pro del ambiente y la sostenibilidad con la sociedad y la economía. Así de simple. Entonces ahora me dirán, profe, ¿qué es un hardware y un software? Software es lo que vamos a instalar o lo que vamos a utilizar. Software es el Microsoft, el Excel, el QGIS que vamos a utilizar nosotros, el ArcGIS. Y el hardware no es más que el equipo tal, así, tangible como ustedes lo tocan, una laptop, el CPU, ¿sí? Y hay a veces, los computadores tienen que llegar a un nivel más alto en lo que es hardware y software también, ¿sí? Porque el QGIS a veces puede tener alguna data importante, pero el ArcGIS tiene otros procesos mejores, por eso varía. Y el SIG es importante, ¿sí? Es mejor dicho, tanto el software como el hardware son componentes importantes del SIG, porque si yo no tengo un buen software, yo no voy a procesar bien mi data, ¿sí? Espacial. Y si mi hardware no tiene, no sé, 16 de RAM con una super tarjeta de video, cuando esté procesando se va a caer el cálculo, que eso también es importante. Entonces tengo que tener un buen hardware. Y bueno, y con estos datos, ¿no? Se va a generar todo este proceso. Este es un entorno visual del ArcGIS. Así se ve el ArcGIS, ¿sí? Ya seguro, ya algunos han instalado su QGIS. El QGIS es diferente, pero tiene la misma idea. Las capas están acá y acá se hace todo el proceso. ¿Vale? Muy bien. De ahí hay otros tipos de conceptos más de lo que es un SIG. Dice, un SIG, que es un sistema de información diseñado para trabajar con datos referenciados. Hay muchas personas me decían, profesores, para la ubicación. Es un dato referenciado la ubicación. Mediante coordenadas espaciales y geográficas. Ya estamos hablando de coordenadas y puntos, ¿sí? Un SIG también, ¿qué es? Es tanto un sistema de base de datos con capacidades específicas para datos georreferenciados. Georreferenciar. Otra vez estoy hablando de georreferenciar. Como un conjunto de operaciones para trabajar con esos datos, ¿no? Es otro concepto. Y otro concepto también sería que los SIG se encargan de capturar, analizar, almacenar, editar y representar datos georreferenciados. Otra vez la palabra georreferenciado. Y me dirán a mi profesor, pero ¿por qué tanto dice georreferenciados? Sencillamente que cuando uno georreferencia es cuando uno le da una ubicación, ¿sí? A pongámosle así, a una entidad, una especie, a un lugar, a un punto, dentro de todo el espacio territorial, de lo que es el mundo. Por ejemplo, si yo tengo cualquiera de ustedes, y yo ahorita les digo, pásenme su ubicación o su coordenada geográfica en decimales, ustedes tienen que agarrar, entrar a su Google Maps, poner ese punto, poner el dedito donde está su casa y se va a generar un rojito, ¿sí? Así se forma como una gotita rojita. Y en la parte de arriba donde dice buscar se va a generar unos números, que son las coordenadas geográficas decimales. Y esas coordenadas yo las puedo poner al Google Earth y puedo ver su ubicación. Y eso es que yo te estoy georreferenciando. Entonces en mi mapa yo voy a poner el nombre de cualquiera de ustedes y pongo sus coordenadas. Lo estoy georreferenciando a esa persona. Y así se puede georreferenciar otras cosas, polígonos, líneas, rutas, ¿sí? Bosques, ¿vale? Y todo lo que ustedes quieran trabajarlo a nivel espacial. Hasta acá, hijos, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Aporte? ¿Frase? Ingeniero, Sí. tenemos que ya ir instalando algún programa ahora. Bueno, para la parte práctica, se supone que en la parte práctica, tanto mi persona como el arquitecto Gustavo ya les va a decir qué es lo que tienen que instalar. Yo, las personas que llevo con el grupo 5, ya les voy a decir qué es lo que van a hacer y les voy a pasar todo en el Blackboard. Ya tomando en tu pregunta, hijo, a los que llevan conmigo el grupo 5, en el Blackboard yo les voy a subir full cositas y también les voy a subir una pequeña tareita sincrónica que no es tan difícil y que más bien va a aumentar puntos para ustedes, ¿no? Pues es feriado, entonces no se va a llevar la práctica, ¿sí? Nada más con el grupo 5, con el que llevo yo,
A los demás grupos ya les he explicado cómo tienen que instalar todo. Bueno, en sí les he pasado un tutorial, así es que no es nada del otro mundo. Y a tu pregunta, hijo, el programa es el QGIS y el Google Earth, los dos. Los dos se instalan. ¿Vale, hijo? Ingeniero, gracias. ¿Ah? Otra pregunta sobre los SIG. Sí, profesor, pero ¿qué versión se puede descargar del QGIS? Es que eso es en teoría, hijo. Es la 3.16, es la más estable, por favor. Ah, ¿Sí? la 3. Ya, sí. Ya, listo. ¿Ya? Siempre la más estable. Ya, una pregunta más, pero del tema de acá, de lo que estábamos hablando de los SIG, hijos. Prácticas, dejémoslos para prácticas. Ya, creo que nada más. Bueno, hijos, a ver, les doy 5 minutos para que vayan a tomar agua, vayan a refrescarse un poco, ¿ya? Y regresamos dentro de 5 minutos, ¿vale? Hijos, Gracias, profesor. Sí, profesor. dentro de 5 Ya, minutos profesor. volvemos a ver.
Hijos, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta. ¿Están por ahí, hijos? Sí, profesor. Entonces, a ver, hijos, les voy a compartir en mi pantallita. Parte del desarrollo de la clase, me avisan por favor cuando puedan ver mi pantalla. Ya se puede ver, profesor. Entonces, hace rato hemos tomado y les he explicado cómo es un SIG, cómo se utiliza en la gestión, cómo apoya en la gestión, cómo es esta diversidad de datos, cómo se unen los datos, cómo puede haber varios factores, cómo la cartografía ha generado, ¿no?, estos layers que al final son aplicados dentro de un sistema de información y cómo todo este conjunto, al final con los computadores, puede darnos información suficiente para poder gestionar. Entonces, acá les estoy dejando un debate, ¿no?, o como un forito, yo lo estoy poniendo así. ¿Cómo se aplica el SIG en la gestión ambiental? ¿Sí? Le dan clic, es calificado, ¿sí, hijos? Y acá ustedes tienen que poner lo que ustedes crean ahorita, porque solamente es hasta la 1:30, ¿no? Entonces pongan su criterio, lo que ustedes crean, no hay ningún problema, con ideas, ¿no?, y ponen responder. ¿Vale, hijos? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, comiencen haciendo ese debatito pequeño. Y esta ya es una tarea que ya les voy a dejar esto sí ya hasta la noche, que no se preocupen. El debatito es acá en clases. Mientras sigo explicándoles de alguna u otra forma qué es lo que está pasando. Va. Ya está. A ver, sigamos con la idea. Entonces ya hemos visto que el SIG es un conjunto de datos geográficos de una zona, los cuales van a sufrir un procesamiento para obtener un resultado que es un mapa que va a ayudar hacia la gestión, en este caso para nosotros del ambiente, ¿sí?, y de algo sostenible. Ahora, ¿qué nos permite los SIG? Lectura, edición, almacenamiento y términos generales. Gestión de datos espaciales. Ahí está, la palabra gestión otra vez. ¿Qué más? Análisis de dichos. A ver, eso está mal. Acá no es. Gestión de datos espaciales y análisis de datos. Estos pueden incluir desde consultas sencillas a la elaboración de complejos, ¿sí?, modelos, y pueden llevarse a cabo tanto sobre, sobre los componentes espaciales de los datos, ¿sí?, o también sobre los componentes de la temática. Eso quiere decir el valor de los datos, si son datos muy relevantes. Y por último, que nos permite también así generación de resultados tales como mapas, informes y gráficos, que ya hemos hablado. ¿Qué más? Hablamos más que hablamos, yo les dije que el SIG tiene una capacidad integradora, ¿sí?, que de alguna manera une. Y, por ejemplo, acá les pongo un caso de estudio. Hay una población que tiene un nivel de analfabetismo, ¿sí?, muy alto, ¿sí?, en este caso variado, en una zona donde hay una gran cantidad de acidez de suelo. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿sí?, una cosa es el analfabetismo y otra cosa es la acidez del suelo. ¿Ustedes creen que tenga relación, hijos? ¿Tienen o no tienen relación? Creo que sí, profesor. ¿Por qué? Sí tiene relación. ¿Por qué? A ver, si tiene relación, ¿cómo? ¿Cómo es la relación? ¿Por qué tendría relación? A ver. Por los datos. Por los datos. ¿Pero cómo?
¿Nadie? Vamos, hijos. ¿Por qué? A ver, ¿cómo? El analfabetismo y el otro es la acidez del suelo. Hace rato me dijeron que deriva de muchos factores, obvio. Cada uno de estos puntos tiene muchos factores. ¿Cómo se integran estos dos puntos, estas dos variables? ¿Cómo se relacionan? Que tal vez estas personas con analfabetismo no conocen o no saben que hay esa acidez en el suelo. Ya no saben que es así desde el suelo. Muy interesante. Hijos, estos tipos, así son las preguntas para los exámenes. Así es que voy diciendo. Por eso digo, todo lo que yo hablo es lo que tomo. Muy bien, a ver. Estas personas no saben que el suelo está ácido. Muy bien, ¿qué más? ¿Otra idea? Que las personas analfabetas causan, por ejemplo, ¿Ya? quitando los restos de la cosecha, ellos no saben eso y se produce mayor acidez por el pH. Muy bien. Interesante, excelente. Muy bien, acá hay ya una idea más concreta, más como llevada un poco más allá, ¿no? El analfabetismo hace que las personas capaz tengan solamente un conocimiento, pongámosle, arcaico, ¿no? Mínimo de lo que es una agricultura y dejan algunos de sus residuos o si no hacen caso a cualquier persona que viene y les digan echa este insecticida o echa esto y punto, y lo vuelven ácido al suelo. Muy bien. Entonces, de una manera, esto tiene una integración entre ellos mismos, se relaciona, porque yo también diría que capaz ese suelo es ácido y está generando frutas o está generando productos que las mismas personas están comiendo. Y capaz, ¿por qué es la acidez? Porque tiene gran cantidad de plomo. Y ese plomo está entrando en sangre de las personas porque lo están consumiendo dentro de la cadena trófica. Porque las verduras o los productos tienen esto. Y eso genera analfabetismo también. ¿Sí? Deficiencia mental. Entonces, es un conjunto, se integra al final la idea. Pero ¿cómo hace el SIC? El SIC es el conectivo. Yo capaz ahorita pensando y poniéndonos a pensar, decimos ya, a ver, analfabetismo acá y acá así desde el suelo. Entonces voy a hacer dos mapas. Pues. Voy a hacer un mapa que me diga cuál es la acidez del suelo de esa zona y voy a hacer un mapa para ver el analfabetismo. Y después de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a relacionar esos dos mapas. Los voy a poner juntitos los dos mapas. Y voy a decir, a ver, acá hay gran cantidad de analfabetismo. Excelente. Y también hay harta acidez, profesor. Ah, ya, entonces el analfabetismo tiene que ver con la acidez. Entonces, algo está pasando acá. Y analizo ese punto. Y empiezo a obtener más variables. ¿Sí? Entonces, el SIC integra información. No digamos que las informaciones están separadas, sino que sencillamente el SIC los agarra, los junta, los procesa y al final da un resultado, que es un mapa. Puede dar un mapa de afectación, ¿sí? Es mejor, un mapa de analfabetismo por afectación de las acidez del suelo. Excelente. Es un mapa. ¿Y eso a qué va a ayudar? A que nosotros como ingenieros ambientales gestionemos bien el ambiente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Por ejemplo, acá. Primero, levantar información, ¿sí? Hacer mapas de analfabetismo, ¿sí? Después, hacer mapas de niveles de acidez del suelo, ¿sí? Y por último, integrar estos dos mapas. Un resultado. ¿Y cuál es lo bueno de los sistemas de información geográfica, hijos? Que estos datos pueden ser analizados estadísticamente. Estadísticamente. ¿Sí? Y después, para... ¿Se entendió, hijos?
Sí, profesor. Excelente, muy bien. El SIC como integrador de información. Acá hay otro. El SIC como integrador de tecnologías. ¿Cómo es el SIC como integrador de tecnologías? Otro caso de estudio. Se quiere hacer un estudio de densidad poblacional forestal. Es decir, se quiere saber cuánto es la cantidad, ¿no?, de arbolitos en una zona de difícil acceso. Ya está, ya viene ese difícil acceso. No podemos ir a tomar, no podemos ir a contar como ingenieros ambientales. Yo quiero ir a contar los arbolitos. ¿Cómo voy a hacer un censo? Entonces, ¿cómo el SIC se apoya de otras tecnologías? A ver, hijos. Por imágenes. El TIC puede contribuir natural o socialmente, ya sea con el ser humano y la tecnología. Ya, o- excelente, muy bien, pero claro, en ese caso a nivel de persona y tecnología, muy bien, lo estoy integrando a los dos, pero ahorita estamos hablando del integrador de tecnologías. Por ejemplo, ahorita su compañera, imágenes satelitales, claro, si yo no puedo ir a contar o no puedo ir a tomar fotos, ¿cómo hago? Integro imágenes satelitales. ¿Qué más? ¿Qué más tecnologías puedo utilizar? Porque una cosa es el computador y otra cosa son las imágenes satelitales, son dos cosas diferentes. ¿Qué más? Son dos tecnologías. ¿La qué? La estadística. La estadística. No, es un tipo de tecnología, podremos ponerle, pero pongámosle paquetes estadísticos. Como un arma, ¿sí? Una parte de la tecnología, capaz softwares con paquetes estadísticos especiales, ¿sí? ¿Ya? También. Paquetes estadísticos actuales, digamos, ¿no? ¿Qué le ponemos? Paquetes estadísticos innovadores, digamos. O tecnológicos. ¿Qué más, hijo? ¿Qué más tecnología se puede aplicar? Profesor, el dron también cuenta con imágenes. Excelente, un dron, muy bien, excelente, es un dron, porque a veces hay lugares inaccesibles y llevábamos nuestros drones y tomábamos fotos, tendríamos que ver todo, ¿no? Ya está. Y todo al final, ¿qué se hace? GPS. Muy bien, GPS. Y si se dan cuenta, miren, va variando, son diferentes tipos de tecnologías. Al final, ¿qué hace el SIG? Lo integra, ¿sí? ¿Para qué? Para dar un resultado, que es un mapa, ¿para qué? Para gestionar. ¿Sí, hijos? A ver, otro. Sí, como integrador de personas. Me gusta esta parte. Justo ahí. Casos de estudio. Se quiere hacer un plan de manejo de especies forestales en el bosque andino del Pichu Pichu. Si hablamos del SIC como un integrador de personas, ¿cómo el SIC integraría a las poblaciones de ahí? A ver. Estadística. Ya, mejor hablemos de las comunidades, primero del grupo de personas. A ver, ya. ¿Qué grupos de personas tendrían que interesarse para el manejo de estas especies forestales? Porque el SIC levanta información. ¿A quién yo tendría que ir a preguntar sobre estas especies? Al biólogo. Ya, biólogos, muy bien. ¿Qué más? A las comunidades que viven cerca. Comunidades. ¿Qué más? A un ingeniero forestal. Un ingeniero forestal. ¿Qué más? Un ingeniero Autoridades ambiental. ambientales. Muy bien, autoridades. ¿Qué más? A ingenieros geólogos por el tipo de suelo. Ingenieros geólogos, sí, obvio. ¿Qué más?
Topógrafos. Topógrafos, muy bien. Como etc. Y podemos involucrar un montón de personas. ¿Para qué? Para integrar su información. Y después para generar ¿qué? Un mapa. Y después gestionar. ¿Se entendió, hijos? Sí, profesor. Sí, profesor. Para eso sirve el Sí, SIG. profesor. Sí, excelente, excelente, hijos. Muy bien, el SIG sirve para todo eso. Y acá hay algo que yo les dejo de tarea, como hemos hecho esto así, como ejemplos, su tarea es esta. SIG como integrador de teorías y fundamentos. Eso va a ser interesante. De la misma forma ustedes tienen que poner, como lo hice, es decir, ¿qué fundamentos o teorías va a integrar el SIG? Para que al final se cree un mapa y se gestione. Y ahí les pongo, hacer una lista de todas las disciplinas, ciencias, teorías, etc., que puedan integrar un SIG. La lista tiene que estar fundamentada y explicada. No solamente tiene que estar puesta el nombre, ¿sí? Mínimo 2 autores citados o referenciados. No les estoy poniendo ninguna base de datos. Bueno, en general es Cielo, Scopus y Web of Science. Y bueno, ahí pongo al niño estresado por eso. ¿Vale, hijos? Esa es su tarea. Y esta tarea está en el Blackboard. Acá está. SIG como integrador de teorías y fundamentos. Le dan clic ustedes ahí. Y ahí aparece, ¿no? Hacer una explicación de un párrafo de 8 líneas. Esa explicación, hijos, ya es al final, cuando pongan toititos la lista. Es decir, cuando tengan toda la lista de todos, recién hacen la explicación de 8 líneas. Ustedes vean la cantidad de ciencias, teorías, fundamentos, no sé, que puedan estar aplicados. Más que todo fundamentos, ¿sí? Teóricos. Y hacen su análisis. 8 líneas nada más, ¿no? Ahí les pongo time from tamaño 12. Citar o hacer referencias bibliográficas, Cielo, Scopus, Voz, los que ustedes quieran, últimos 5 años, formato PDF. ¿Vale, hijos? Sí, profesor. Ya. Hasta acá, hijos. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Algo que quieran aportar? ¿Algún formato en específico? Formato, no, hijo. Es libre. Solamente que respeten lo que les estoy pidiendo tanto en la tarea, en la parte del Blackboard, que son las referencias bibliográficas, la fuente, el mínimo de líneas que tengan ya para explicarlo, y bueno, y la listita que tienen que hacer, ¿no? De las disciplinas, ciencias, teorías, fundamentos, lo que quieran. Y así como yo he puesto, lo explican, se integra, se genera un mapa, y etc., y se gestiona. ¿Vale, hijos? Profesor, o sea, hacemos la lista y de ahí hacemos una explicación de todo eso en 8 líneas, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, esa es la idea. Ya, profesor, muchas gracias. No hay nada, hija. Y no se olviden en citar. Mínimo 2 estoy poniendo ahí. Cita. Entonces, no hay más preguntas, ¿no, hijos? ¿Cuánto es el máximo de la lista? El que ustedes quieran, ustedes vean. Por eso es fundamentado, por eso tienen que explicarlo. Si ponen dos teorías, ¿por qué han puesto 2? En 8 líneas tiene que ser explicado. Capaz son 2 teorías muy importantes que abarcan todas las demás. Excelente, ¿no? Sí. ¿Alguien más otra pregunta, hijos? Profesor, yo tengo una, pero no es sobre la tarea. Ya, o bueno, normal. Si es parte de la explicación, es normal, no hay problema. Ah, no, es que había un problema con un compañero. Uy, no, eso es todos los problemas que puede existir, hijos, por interno, ¿sí? Y eso sí,
Yo muy bien que alguien abogue por compañeros o por compañeras, pero sencillamente mejor díganles que hablen con mi persona por interno, por el Teams, que me escriban. Pueden escribirme, yo respondo todo lo que me escriban. Si no tiene internet o le ha pasado algo, la persona que está abogando puede escribirme para tener conocimiento yo y ya le responderé lo mismo, que me escriba. Me tienen que escribir. Sí, por favor, para cualquier por si en un momento se visten de abogados. Sí, profesor, yo le aviso. Así, normal. Otra preguntita, hijos. No hay más. Bueno, sigamos con la clase, que ya nos queda más o menos unos 9 a 8 minutos. Elementos que forman la parte de un SIG. Estos elementos, hijos, que forman la parte de un SIG son elementos, como se dicen, los primeros elementos en los cuales uno puede trabajar el SIG, ¿sí? Porque como ya les dije, tiene que tener datos, y acá están los datos, que es la información. Estos datos tienen que ser procesados, como lo dijo su compañera, acá están los métodos. Son diferentes algoritmos, no sé, cálculos, estadísticas, ¿sí? Tiene que tener un hardware, claro, tiene que tener un computador donde se hagan estos métodos, estos procesos. Y tiene que tener un software, claro, el software tiene que analizarlo, ¿no? Con un algoritmo especial, un lenguaje de programación especial. ¿Y quién lo utiliza? Las personas, ¿no? Por esto estos elementos son importantes, ¿sí? Dentro de un SIG. Si falta uno, sencillamente no se da el SIG. Necesita datos, necesita métodos, hardware, software y personas. Pero eso era un comienzo. Pasado el tiempo, esto ya fue evolucionando en el hecho de que no hablemos el SIG solamente como elementos que se incorporan no dentro del funcionamiento, sino que veamos cómo en verdad debería funcionar, cómo es el paso a paso que uno debería dar para que en verdad empiece a desarrollar un SIG. Entonces, esto ya pasó a los componentes que ayudan al uso del SIG, porque ya la revolución del SIG empezó ya a tener mucha data, la teledetección empezó a apoyar mucho, las imágenes satelitales, los drones y etc. ya empezaron ya a crecer. Entonces, ya no solamente se habló de tener un buen computador o un buen hardware, y ya se dejó de lado eso, ¿no? Y se incorporó los dos, tanto el software como el hardware en lo que es tecnología. Entonces, hablamos ya de lo que son datos como información gruesa, que esto es nuestro insumo. El insumo para el SIG son los datos. Cuando yo les hago una pregunta, hijo, ¿cuál es el insumo del SIG? Son los datos. Porque sin datos, sin información, no se puede trabajar nada. ¿Cuáles son los métodos para el procesamiento? Es el análisis. Porque de acuerdo al análisis que hagamos de estos datos, ¿sí? Con estos métodos y procesos enfocados al determinado objetivo que yo quiera, ¿sí? Y de ahí viene la visualización. ¿Qué es? Son métodos y fundamentos relacionados con la representación de los datos. Yo cómo visualizo, ¿sí? En el SIG, porque el SIG no solamente es agarrar y te va a dar números. Hijos, tengan en cuenta, una diferencia totalmente que tiene el SIG con la parte estadística es que el SIG, esa estadística te la grafica. Por eso yo la visualizo, la veo, la observo y tengo que ver qué es lo que yo quiero. ¿Vale? Por eso hice representación de los datos. Muy importante, en los colorcitos, en los puntos, ¿no? Por ejemplo, acá, ustedes pueden ver un raster, ¿no? Este es un raster, que son conjuntos también de SIG, una información. Estos cuadraditos verdecitos de acá me están representando, ¿qué? Los datos, ¿sí? De esta zona de árboles. Si acá estos árboles me lo está representando esto. Cuando yo mire estos colores verdes en mi representación gráfica, yo voy a decir, ah, son estos árboles. Y el río está representado por esta zona de acá. Y la zona urbana por estos colores. Este edificio es este color medio marrón oscuro, marrón, plomo oscuro. ¿Vale? Entonces la visualización es importante. ¿Por qué? Porque yo, de acuerdo a lo que yo quiero observar, yo tengo que ver qué análisis voy a procesar o voy a utilizar para los datos. Vuelvo a repetir, insumo, análisis, visualización. Viene la tecnología, obvio,
software y hardware. Y por último, factor organizativo. Engloba los elementos relativos a la coordinación entre las mismas personas y los datos y tecnología, o la comunicación entre ellos, entre otros aspectos. El factor organizativo no hace más que ver el objetivo para el cual yo estoy procesando esos datos y qué método voy a aplicar para poder visualizarlo y en dónde lo voy a hacer, en qué tipo de computadora. ¿Sí, hijos? ¿Se entendió? Sí, profesor. Excelente. Muy Sí, bien. ingeniero. Bueno, parte de la historia es muy importante. Esto es algo que se los dejo para que ustedes vean. También me lo voy a decir, me lo pirateé de un lugar, que es una presentación muy interesante, porque yo iba a hacer una línea mucho más grande, pero acá un resumen lo dio más simple. De todas maneras lo estoy compartiendo con ustedes. Y, por ejemplo, con la historia uno puede entender en sí por qué se ha generado estos sitios, ¿vale? Y por qué se ha generado estos sistemas de información geográfica. Porque sencillamente en un punto de todo, cuando ya empezó a generarse mucha información, se tenía que gestionar esta información y los computadores apoyaron. Así es que la cartografía, que era el dibujo pequeño, que empezaron por el hombre de Cro-Magnon, que hacía rutas de migración, ¿sí? Por acá, por Johann Hernix, que es un investigador que hacía costes de transporte o rutas de transporte, o John Snow, que diseñó mapas de casos de cólera en ese tiempo, para ver, imagínense, también uno puede ver como hay casos como hay mapas de COVID, que en ese tiempo, mapas de cólera o casos de mapa de cólera. O Walter Christer, ¿no? Fundador de la nueva cartografía cuantitativa, no mejor dicho, geografía cuantitativa, y al mismo tiempo también la cartografía, lo que se diseñaba y se podía cuantificar. Ya no solamente era algo cualitativo como estos al comienzo, sino ya también ya daba números. Evolucionó a que ya se implementen estos tipos de máquinas. Por eso Howard T. Fisher forma el Laboratorio de Computación Gráfica y Análisis Espacial en Harvard. Y este es el más importante, Roger Tom Leeson. Es un desarrollador de información geográfica canadiense. Y él es el padre del SIG. Lo estoy diciendo, hijos, este es el padre del SIG. Él comenzó a trabajar todos estos sistemas de información geográfica. Fue el primero que habló de eso. ¿Sí? De ahí vienen los demás, pues, ¿no? Ian McHarg demostró en su libro de Diseño con la Naturaleza, Información Medio, ¿no? Del procesos naturales. En el 69 ya se hablaba de eso. Y acá ya, pues, Esri integra todos estos procesos y habla del SIG. Y sale el famoso... Esri es la empresa programadora del ArcGIS, del otro programa que no lo vamos a utilizar ahora. Bueno, y ya en adelante, pues, ¿no? Ya hasta el comienzo de todo el proceso empezaron a generarse nuevas empresas, que empezaron software, ¿no? A desarrollar algoritmos gráficos, procesos, y etc., y etc. Bueno, y hasta la actualidad. ¿Sí, hijos? Hijos, hasta acá. ¿Alguna pregunta o duda? Ingeniero, al momento de instalar el GIS, hay dos versiones, 3.18 y 3.16. Ya les dije, hijos, el 3.16, la más estable. Y eso es para prácticas. Hablemos de teoría en teoría, prácticas para prácticas, por favor. Y si no, por interno. ¿Vale? A ver, ¿alguna pregunta de la parte teórica que acabo de explicar, hijos? Hijos. Todo claro, ingeniero. No, está bien. Gracias, más bien, Luis. Profesor, Sí, hija, dime. ¿voy a subir las diapositivas? Sí, sí, justo terminando ahorita las subo las diapositivas. Porque me Ya, toca ahora gracias. con la sección B.
Entonces, por eso les pregunto, ¿alguna duda? ¿Todo ok? Profesor, Sí, hija, dime. con respecto al debate, era hasta hoy día hasta la 1:30. El debate era así hasta las 1:30, ahí acaba también. No sé si Sí, es que decía un 30 hasta el 31 y la hora, algo así decía. Vaya, muy bien, hija, muchas gracias, ¿no ves? Entonces, su amiga, más un punto, hija, muy bien. Claro, está mal. Era hasta hoy día nomás, entonces ya lo cierro. Muchos han escrito, es que ahí, pero gracias, hija, en verdad. Wow, ya, bueno. A ver. Lo voy a dejar 10 minutos más, ya, para nada, porque sí, eso ha sido error mío. Para que sigan ahí escribiendo. Profesor, en el debate solo tenemos que plantear nuestras ideas y no responder a un compañero, ¿verdad? No, plantea sus ideas. Si quieren responder, alguien lo responde, no hay ningún problema. Al final, la nota va dirigida a eso, ¿no? A lo que ustedes puedan responder, dar sus opiniones, por ahí hay algo que no les gusta, ¿no? Y lo pueden dar, lo pueden escribir. Es su punto de vista, ¿no? Se respeta. Ya está. Muy bien. Bueno, y ahí les he dejado más tiempo, así que ya lo van terminando. Bueno, hijos, eso es todo con ustedes. Así van a ser las clases de teoría, siempre dinámicas, participativas. Por favor, estén atentos. Vuelvo a repetir, todo lo que se haga acá es lo que va al examen. ¿Sí? Entonces, hijos, cuídense un montón. Nos estamos viendo. Hasta luego. Y que tengan